Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu poder y tu palabra no tiene fin. Gracias, ayúdanos a entender por qué debemos creer lo que está escrito en tu palabra, la Biblia. En nombre de Cristo oro, amén. Seguimos en la serie de entender esa escritura que se llama la Biblia, creído por los cristianos, y vamos a ver hoy la razón por la cual creemos en la Biblia, por la exactitud arqueológica de las ruinas que hemos sido descubiertos. Arqueología no prueba la validez de la Biblia, pero encontrando muchos lugares que mencionan la Biblia ya encontrado en arqueología, da razón que no es un mito, tiene bases en la verdad. Comenzamos de una lista hoy de unos 20 y pico de lugares y eventos. Primero, la piedra Rosetta. En 1798, Napoleón invadió Egipto. El hallazgo más importante de la expedición fue la piedra Rosetta. Resultó ser valioso como clave para descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto, porque la piedra data del periodo de Ptolomeo, el 5 de 2004 a 180 antes de Cristo, y estaba escrita en 3 idiomas: demótica, griego y jeroglífico. El griego, muy conocido por los estudiosos de la época, resultó ser una traducción de la antigua lengua egipcia grabada en la piedra. La traducción de jeroglíficos marcó el comienzo del estudio de los textos y la gramática del antiguo Egipto y proporcionó la base para los estudios de egiptología moderna. Así, por esta piedra Rosetta, podemos ahora entender muchas cosas que han pasado en Egipto, porque ya tenemos un modo y la clave de interpretar las lenguas por el hallazgo de estos 3 idiomas de demótico, griego y jeroglíficos en la misma piedra. Entonces ya mucho que se puede entender de la historia de Egipto, donde los israelitas vivían por 400 años. Número 2. Los rollos del Mar Muerto. Es una historia muy conocida en el mundo. En 1947, unos pastores accidentalmente tropezaron con una cueva en una zona árida en el lado occidental del Mar Muerto. Con más de 800 documentos fragmentarios, principalmente escritos hebreos, sobre cuero y algunos sobre pergamino, incluyendo fragmentos de 190 rollos bíblicos. Se ha encontrado un rollo de Isaías completo. Casi todos los libros del Antiguo Testamento están presentes. Parece que los rollos más antiguos datan de mediados del siglo III antes de Cristo, y la mayoría del siglo I a II antes de Cristo. Es alentador observar que las diferencias son mínimas entre los textos del Antiguo Testamento de los rollos Mar Muerto y varias ediciones de los textos hebreos producidos 1000 años después y utilizados hoy, que involucran los detalles textuales más pequeños. Entonces entendemos de este hallazgo que estas escrituras, lo cual usamos hoy día del Antiguo Testamento, realmente son reales, no son cambiados, son casi idénticos a lo que fueron escritos hace 2000 años. La historia preservada en una cueva. Una inscripción de Tel Dan, número 3. En 1993, los excavadores en Tel Dan descubrieron una inscripción con la palabra BYTDWD. La palabra significa Casa de David y data del siglo IX antes de Cristo. Y lo interesante aquí es que la cerámica que se encuentra justo debajo del nivel de destrucción data de los siglos 9 y 8 antes de Cristo. Y tiene la inscripción llamada Casa de David. Entonces ya se ve que David es un hombre verdadero de la historia del mundo. Número 4. Rollos de Ketef Innon. En 1979, el arqueólogo Gabriel Barcue excavaba una cueva funeraria en Ketef Innon,
justo al sureste de Jerusalén, es una tumba, una estructura funeraria típica de finales de la Edad del Hierro, cerca de finales del siglo VII a.C. Se encontraron con dos pequeños pergaminos plateados. Los rollos eran de metal y para descifrarlos comenzaron con un mayor de los dos rollos que tardó 3 años en desenrollarse. Cuando estaban desarrollado, medía solo 3 pulgadas, o sea 7.6 centímetros de largo. Cuando terminaron, notaron que el pergamino estaba cubierto de caracteres delicadamente grabados. La primera palabra que pudieron descifrar fue el nombre Yahweh o Jehová. Después de mucho trabajo pudieron leer el pergamino completo. Aún contiene la bendición sacerdotal de Números 6. Estos dos rollos se pueden ver hoy en el Museo de Israel en Jerusalén. Nos da a entender que estas personas existían y la bendición del número 6 es algo real. Y la gente hablaba de Yahweh muchos miles de años antes de hoy. Número 5. La piedra moabita. En 1868, un misionero en Jerusalén encontró a la venta una losa de piedra que parecía ser de tiempos antiguos. Se hizo una copia de la tablilla antes de ser quebrada, la cual hoy se ve en el Museo Louvre en Europa. En la tablilla hay un texto escrito en moabita que data del siglo IX a.C. Quizás fue una piedra de victoria erigida por el rey Mesa para conmemorar sus logros militares. El texto comienza: yo soy Mesa, hijo de Quemos, rey de Moab. Omri era el rey de Israel y oprimía a Moab durante muchos años. En el texto destaca la versión del rey de una guerra librada con Israel en 850 a.C., en la que Moab se rebeló contra el rey Joram del reino norteño de Israel, poco después de la muerte de Acab. La Biblia registra este mismo incidente en 2 Reyes 3, una prueba que el texto es verdadero de los eventos y sucesos en el mundo. Entonces sí podemos creer lo demás. Número 6. Épica de Gilgamesh. En 1872, George Smith anunció que había descubierto un relato asirio de una inundación entre tablillas almacenadas en el Museo Británico procedentes de excavaciones en Nínive a mediados del siglo VII a.C., llamado la epopeya o poema de Gilgamesh. La historia consta de 12 tablillas, una de las cuales contiene la historia de un gran diluvio. Para entender algo, entonces explica que hay un Dios que advirtió sobre un juicio inminente y le dijo que construyera un barco para salvar su vida del ataque del agua. Entonces, tiene sus orígenes, ¿no?, en la historia bíblica de Noé en Génesis 6 a 9. Número 7. El túnel de Ezequías. En 1867, el explorador Charles Warren descubrió un pozo vertical cortado en un lecho de roca que permitía a la gente de Jerusalén alcanzar las aguas del manantial Gihón, fuera de las murallas de la ciudad. Desde dentro de las murallas de la ciudad, este pozo probablemente fue construido originalmente por los jebuseos y puede ser la forma en que los soldados de David les arrebataron la ciudad, que está escrito en 2 Samuel capítulo 5, 6 al 8. Ezequías construyó un nuevo sistema de agua que empleaba parte del anterior hacia finales del siglo VIII a.C., debido a una amenaza militar asiria. El túnel de Ezequías, escrito en 2 Reyes 20:20 o 2 Crónicas 32 o Isaías 22, se inclinaba levemente alejándose del manantial de Gihón para permitir que el agua fluyera desde él hasta el estanque de Siloé dentro de las murallas de la ciudad. Muy interesante, un túnel escrito en las escrituras está encontrado en la arqueología. Número 8. Un hombre crucificado en Givat Anmitar. Conocemos muy bien los métodos romanos de crucifixión del siglo I después de Cristo.
a partir de los restos de un crucificado descubiertos en Givat Amitar, un sitio en las afueras de Jerusalén. Se muestra una cruz que constaba de dos partes, la barra vertical y la barra horizontal. Este hallazgo ofrece a los arqueólogos una mayor comprensión de las crucifixiones romanas. Entonces no es mito, lo hacían, ahí hay pruebas en arqueología. Número 9. La estela de Merneptah. El faraón Merneptah, como muchos de sus contemporáneos, buscó inmortalizar sus victorias sobre sus enemigos. La estela, que se creó por orden suya, menciona muchos estados, pueblos y victorias rivales. Los egipcios estaban bastante satisfechos con su éxito. Para ellos era solo otro laurel más que añadir a su poder. Sin embargo, cuando el arqueólogo Flinders Petrie encontró la estela en 1896, se puede encontrar una pequeña referencia entre los otros enemigos de Egipto, la palabra Israel o Israel. Entonces se puede ver que el faraón, quien reinó aproximadamente entre 2213 y 1203 a.C., refería a la casa de Israel. Ellos estuvieron allí, tal como la Biblia menciona. Unos más. Jericó, una ciudad antigua. Allí encuentra en la arqueología, en los descubiertos allí, que dentro de las murallas y la destrucción total de suministros importantes como el grano fueron encontrados con la historia de la batalla. Es una historia muy común, repetido hoy en día, y ahí están los lugares y sus hallazgos. Belén, el Mesías y la matriarca. Belén es una de las ciudades más sagradas del Medio Oriente para las religiones abrahámicas. Aquí está enterrada Raquel, Génesis 29:20, la esposa de Jacob, una antigua matriarca del pueblo judío. La tumba de Raquel está situada a lo largo de las controvertidas fronteras modernas que separan a las poblaciones judía y musulmana en Belén. La tumba de ella es real tal como está escrito en la Biblia. Jerusalén tiene muchísimos hallazgos, no voy a mencionarlos todos. Ahí está incluido las tumbas que se piensan tal vez puede ser donde estaba Jesús. 13. Sodoma y Gomorra. Fueron juzgados por Dios con azufre y fuego, según Génesis 19:24. Y podemos ver hoy día que cuando toman tours, como yo hice uno, que mencionan los guías, que todavía el lugar de Sodoma y Gomorra se puede ver con el azufre. También en Génesis 37:28 nos informa que José fue vendido como esclavo por 20 ciclos, un número de moneda. Y encontramos en las leyes de Hammurabi y documentos de Mari de Siria de los siglos XIX y XVIII a.C., confirman que el precio de los esclavos en aquella época era de 20 ciclos. José vivía en el siglo XVIII a.C., entonces la historia bíblica de 20 ciclos tiene su fundación en la vida real. 14. Un rollo y el profeta Amós. Hay un rollo de cuero egipcio que data del 5º año del reinado de Faraón Ramsés en 1275 a.C. Se refiere que los esclavos eran responsables de una cuota de 2,000 ladrillos de barro. Esto se refleja en Éxodo 5:8 y 5:19. Entonces hay una referencia en arqueología que da sostén a lo que está en la Biblia. Y por fin, el profeta Amós vivió en el siglo 8 a.C. Escribió sobre un terremoto. Está en Amós 6 y 8 y 9. Los arqueólogos conocen pruebas de esto en el norte de Israel desde hace al menos 20 años. Pero en 2021 se demostró por primera vez que también ocurrió en Jerusalén. Así lo señaló la revista Smithsonian. Así tenemos un muestro hoy
de varias cosas arqueológicas que han sido encontrados, no por sí mismo que da certeza de la historia bíblica, pero con estos 15, 16 eventos que hemos dicho, como una muestra que sí, las historias bíblicas tienen raíces en la vida real encontrado en arqueología. Entonces, si podemos creer estos, se puede creerlo todo. Que Dios les bendiga en sus estudios de las escrituras y seguiremos con una segunda parte de la lista en la próxima clase. Dios les bendiga.